protagonista de la velada, que es el autor de La entropía de los relojes rotos, Chimo Rochera. Y también con el amable consentimiento de los propietarios de la librería, de esta bonita librería, pues me toca a mí hacer de anfitrión y agradecerles su presencia aquí y que sean muy bienvenidos. Bueno, yo creo que de Chimo Rochera no voy a hablar de su vida, primero porque no la conozco y tampoco creo que sea relevante. Sí, o sea, todas sus manías y sus obsesiones creo que se van a ver en los que puedan leer el libro y en los que asistan a esta presentación, porque va a ser una presentación realmente particular. Procuraré ser sintético porque aquí va a aparecer mucha gente presentando este libro, algunos incorpóreos, y lo que me gustaría destacar son tres cosas fundamentales en la presentación. La primera es lo que yo creo que es una continuidad que se plasma en este libro, una continuidad de Chimo. Lo segundo, una ruptura, y lo tercero, pues lo que sería un poco en torno al libro y al significado, la interpretación que yo hago de este título enigmático de la entropía de los relojes rotos. La constancia es, evidentemente, su primera formación. ¿De dónde viene Chimo? Pues Chimo viene de la química, que dicho así puede parecer extraño, pero yo creo que es uno de los principios más prometedores para ser literato. Teniendo en cuenta escritores como Vasily Grossman o Primo Levi, que también eran químicos de formación, pues creo que no hay nada más prometedor que si alguien quiere ser literato, que estudie química. Evidentemente, en el libro, en los cuentos, en muchos cuentos, aparece una temática científica, eso está en muchos, pero creo que lo más importante es la óptica. La óptica desde la que se ve la realidad. Creo que es científica. Creo que es alguien que ha estudiado la materia, que ha visto la estructura interna de la materia y que ha visto que la apariencia y la estructura interna no tienen nada que ver. Eso se plasma en el libro. En el libro hay una realidad que constantemente es cuestionada. La realidad no aparece. La realidad tiene muchos planos, algunos entrechocan, otros permanecen paralelos, y eso es lo que se recoge un poco en todos los cuentos de Chimo. Es una realidad explotada, es una realidad que trabaja en distintos niveles y realmente el lector muy bien no sabe a qué punto atenerse. Hay, en este sentido, muchas mise en abîme, es decir, ficción dentro de la ficción, que al mismo tiempo interfiere con lo que se supone que es la realidad dentro de la ficción. Hay muchos relatos obsesivos, en los que es difícil dilucidar cuál es la verdad y cuál no es la verdad. Y evidentemente siempre hay un choque entre varias realidades complejas que no se pueden subsumir en una idea general. Evidentemente hay un rechazo de lo que es captar la realidad es inasequible. Lo que hay mucho interés es en el punto de vista, es decir, alguien que ha visto, que hace muchas menciones a la teoría de la relatividad, sabe que los hechos dependen desde la óptica en la que se lee. Esto es lo que creo que hay en todos los cuentos de Chimo. Unas ópticas que hablan más de la óptica que de lo que sería la realidad externa. No en vano el libro acaba con una referencia a la teoría de la relatividad, a la comprobación científica de la teoría de la relatividad, en la que dos científicos desde puntos distintos, bien distintos, observan un fenómeno que evidentemente no es el mismo por el distinto punto de percepción. Eso por lo que respecta a la continuidad. Es decir, yo veo aquí a un científico, a un químico que mira la realidad con a través de un microscopio. La ruptura es respecto a una obra anterior de Chimo que leí, se llamaba Donde tú estabas, ¿no? Sí, era publicada en el 2010, era una novela, era un relato más largo, una novela corta, pero evidentemente ya novela. Y allí era algo muy distinto, porque de hecho narra la historia de un personaje con un previsible futuro, que por un acontecimiento fortuito toda su vida cambia, descabalga, da un gran rodeo por todo el planeta, de hecho acaba en India, todo en su panorama cambia, pero sí que el cierre volvía, digamos, al lugar que él había dejado vacante y lo volvió a ocupar en cierta medida.
Estamos en una narración, aquella era una narración mucho más clásica, que lo estructuraba, todo el relato se estructuraba desde el punto de clausura, desde el punto de cierre, es decir, al final ese cierre daba sentido a todas las peripecias, accidentes, etc. Eso no lo vamos a encontrar para nada en estos relatos, al contrario, la mayoría de los relatos empiezan con una disonancia entre realidades y lejos de convertirse en una realidad homogénea, en algo que tenga un sentido, sucede todo lo contrario. O bien colisionan y el lector ya no sabe muchas veces en qué plano está, o bien permanecen en realidades paralelas y cada una funciona de una manera. Estamos en una escritura sincopada de la fragmentación que renuncia a dotar de sentido esas experiencias. Y bueno, pues de ahí es de donde salen todos esos personajes, todos esos pequeños narradores, que hay bastantes narradores internos, que lo que hacen es una realidad que difícilmente se le puede dar coherencia desde fuera de su perspectiva. Y ya para acabar y no extenderme demasiado, quería hablar de lo que es el título, la entropía de los relojes rotos. Si pensamos el reloj es el elemento por excelencia para construir lo que nosotros llamamos progreso, etc. El reloj, sobre todo, lo que sirve es para objetivar el tiempo. Es decir, ya no hay hora, tanto la hora dichosa como la trágica duran 60 minutos, no duran ni un segundo más, y evidentemente ha sido la herramienta que nos hemos dado las personas para hacer objetiva esa realidad, medirla y hacerla ajena a la subjetividad de las personas. Lo que tenemos con la entropía de los relojes rotos, evidentemente tenemos relojes rotos. Todos los personajes que recorren el libro son relojes rotos que no sincronizan para nada con lo que serían esos relojes que marcan una objetividad, que se salen fuera de todos esos parámetros acordados por todos y que evidentemente lo que producen es un caos a su alrededor. Su percepción no se ajusta para nada a lo que sería la objetividad. La objetividad, la pauta que marca un reloj, evidentemente si pensamos lo que nosotros llamamos progreso, es una coordinación y la coordinación necesariamente, una coordinación de esfuerzos que necesita de un reloj, todo eso se rompe aquí. Y aquí lo que tenemos es, pues eso, elementos, relojes que no funcionan en hora y que lo que hacen es cuestionar todo el sistema. Y bueno, yo creo que con eso yo ya no me extendería más porque ahora tenemos otras divagaciones. Bon sabbat, madame et messieurs. Je suis le prince Louis Albert de Bourla. Et toi, ça va? C'est quelle entropie? Buenas tardes. Qué alegría que haya podido venir aquí. Él es el príncipe ecologista jardinero. Es el nieto del físico Louis Victor de Broglie, ganador en 1929 del Premio Nobel de Física por su trabajo con la naturaleza ondulatoria de los electrones. Él sale en un relato, tu abuelo. Y el relato es el éxito de la física atómica. Y bueno, en realidad cuando le mencioné en este relato no estaba pensando en él, estaba pensando en el príncipe Sarau, un excéntrico personaje de una novela de Thomas Bernhard, el mismo que leía los periódicos con 2 meses de retraso porque así perdían todo su poder destructivo y solo les quedaba la poesía. Me alegra que me preguntes qué es la entropía. Físicamente mide la cantidad de microestados que son compatibles con un macroestado. Es una palabra que deriva del griego
y que de alguna forma mide la evolución, la transformación de los sistemas. Como dice Aldo también, la temperatura de los sistemas, el grado de orden. Es algo que yo llevo midiendo pues desde hace muchos años y además aplicando un riguroso, como se ha comentado también, método científico, lo ha comentado Arturo. Y bueno, esa es la contestación. Complicando la cosa, pero creo que lo conseguiremos. No lo conseguiremos. Da igual. Lo haremos más o menos. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Francis Bacon. I have only one question. Why is so important for you this method if your tales are not scientific stories? Buenas tardes, otra alegría. Mr. Bacon. Mr. Bacon fue uno de los precursores del método científico. Vaya, pero usted no sale en ningún relato. Aunque sí lo hace otro de los precursores del método científico, coetáneo suyo, Renatus Cartesius. En el relato El árbol de la vida, un joven Descartes forma parte del ejército católico del general Tilly, que toma Magdeburgo y lo sitia, en la famosa guerra, como sabrá, de los 30 años. Bueno, el método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean principalmente para definir una teoría científica. La realidad es que se basan en lo que sería la observación, la edición y luego incluso la capacidad de ser refutado, lo que sería el modus tollendo tollens. El modus tollendo tollens, por poner un ejemplo que se entienda fácil, ¿qué significa? Es, por ejemplo, el agua, si el agua hierve, soltará vapor. Si no suelta vapor, el agua no hierve. O algo que resulte más accesible. Si la entropía de los relatos rotos es un buen libro, se venderá. No se vende, no es un buen libro. Y bueno, yo estoy de acuerdo con las palabras que escribió Mr. Bacon en su libro El Novum Organum, en el que decía que la ciencia es una técnica que puede dar al ser humano la capacidad para dominar la naturaleza. Sin embargo, me llama la atención que tanto Descartes como usted murieron de neumonía. Aunque en la Semana Negra de Gijón, en 1996, el investigador Eike Pies, qué nombre, dijo que no, que Descartes no había muerto por neumonía, sino que había muerto envenenado por arsénico. Es algo que, siendo químico, la muerte por envenenamiento me produce tremendo pánico muchas veces, quizá por el manejo y la facilidad que resultaría para mí el poderlo acometer. Yo soy Elvira. Chimo, ¿te acuerdas de mí? Yo te quería hacer dos preguntas. ¿Qué relación tiene el tiempo con todo esto, que no lo has nombrado? Me llama la atención. Y luego, y este título y todo de lo que has hablado, ¿qué tiene que ver con tus relatos?
Hola, Elvira. Claro que me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti y de tu Paco Jeremías. Tú sabes que no eres un personaje real, ¿verdad? Que eres de ficción. Aunque, ¿qué es la realidad? Bueno, me llama la atención que hayas hecho esta pregunta del tiempo. En 1977 se demostró la teoría de la relatividad colocando dos relojes sumamente precisos, dos relojes atómicos, en un satélite que iba a enviar Estados Unidos al espacio. Y a la vez colocaron dos relojes de este tipo en el centro o laboratorio de investigaciones navales de Washington. A la vuelta de la expedición compararon ambos relojes, los que habían estado en el espacio con los que no habían estado en el espacio, y curiosamente los relojes que habían estado en el espacio mostraban un retraso que explicaba lo que era la contracción del tiempo y lo que era la contracción del espacio, con lo cual estaba demostrada la teoría de la relatividad. Pero cuando fue creada, allá por 1919, 1920, no se tenían los mecanismos y la tecnología para hacer estas comprobaciones. De manera que, pese a que Einstein era un merecedor del Nobel, vaya, ya que estamos hablando de Nobeles, no se lo concedían. No se lo concedían porque había una fuerte corriente filosófica, todos los seguidores de Henry Bergson. Henry Bergson ganó el Nobel en 1927, pertenecía al comité desde hacía mucho tiempo que otorgaba los Nobeles y desde el año 1912 había sido nominado durante 7 años continuados, vamos, que sería el Haruki Murakami actual. Y él lo ganó en 1927. Finalmente se lo concedieron, pero se negaron a concedérselo por la teoría de la relatividad. Tenía que ser por su trabajo cuántico, su trabajo científico. Inventaron que era por el efecto fotoeléctrico. En realidad se le concedía por la teoría de la relatividad, pero como filosóficamente no quería o luchaba con esas otras teorías filosóficas de este Henry Bergson, pues no se lo concedieron. ¿Sabes, Jeremías? Sí, lo sabes. Que Hitler llegó a decir que la teoría de la relatividad, creada por un judío, no podía ser cierta. No podía ser cierto que la hubiera creado un judío, de manera que inventó que él había robado los papeles a un oficial del ejército alemán que había muerto en la Primera Guerra Mundial. Einstein, muchos años después, dijo: si yo hubiese sabido que todas mis teorías hubieran generado tanta destrucción, refiriéndose a la bomba atómica, jamás hubiera creado esas teorías. Hubiera sido relojero. Ahí es donde está la relación. Relojes, tiempo, método científico, entropía. Esta es la explicación del título. Y no voy a explicar tanto el libro, si no se nos va a hacer de noche. Para hablar un poco de lo que sería el interior del libro, del cómo configuro las estructuras, voy a echar mano de un cineasta, para mí maravilloso, húngaro, Béla Tarr, que dijo que el cine no es contar historias, sino que es captar, de alguna forma, nuestra forma de vivir. Yo creo lo mismo. Para mí escribir no es contar historias, es captar nuestro modo de existencia. ¿Tú qué piensas, Jeremías? Jeremías es como los pájaros de Aldo. De alguna forma está haciéndome esa cobertura. Es como Waldo. Waldo es el pájaro que generó David Lynch para la temporada primera de Twin Peaks y que él tenía la capacidad de sacar registros sonoros, fueran inventados o fueran creados por él mismo. Respecto a qué tiene que ver eso con mis relatos, todo lo que hemos hablado, yo me definiría como un ladrón de conversaciones. Soy un seguidor silencioso de las conversaciones de mis vecinos, de mis ciudadanos, de mis paisanos. Me inmiscuyo en absolutamente todo lo que se pueda decir. Ahora mismo estoy vigilándoos a todos. Estoy aplicando rigurosamente el método científico, observo, genero una hipótesis, miro qué posibilidades hay de refutación y finalmente creo una teoría que es un relato. Le doy unas pinceladas de surrealismo, como dice Aldo, un poco de pánico también, y quizá le pongo un poco de ironía, un poco de humor, y con eso ya tengo creada una teoría. Y digamos que mis personajes combinan la cruda realidad
con la delirante irrealidad que existe en el planeta. De hecho, otro, ganador del premio Nobel en 1950, este era matemático, filósofo, Bertrand Russell, llegó a decir que el planeta no era ni más ni menos que el manicomio de este universo. Yo creo absolutamente como él que nuestro planeta en realidad es una especie de manicomio paneriano en el que de alguna manera nos vamos defendiendo todos como podemos y creando nuestras realidades. Yo de hecho cada día que escribo genero una cantidad de personajes que luego me llevo a la cama, no sé por qué razón, no me dejan dormir porque están conmigo, me molestan, me hacen creer que la realidad no es la realidad que yo creo que es la realidad. Pero bueno, de este tema de la cama y mis personajes y todos los que meto cada noche en la cama, quizá Marga, mi compañera en este recorrido literario en el que me he aventurado, pueda deciros algo más interesante de lo que yo pueda decir, que es poco porque me duermo finalmente. Aldo ya lo había visto, me ha encantado volver a oírle, y eso que lo ha ido cortando el Chimo, pero esa reiteración suya ha quedado muy clara para todos y cada uno lo interpretará a su manera personal. Y os voy a dar una faceta que nadie ha hablado y que creo que es muy importante para cuando cogáis el libro, que es la faceta del lector desde el punto de vista emocional. Cuando cogáis el libro y lo leáis, hay almas frías, mentes observadoras de por sí, que lo van a leer y no se van a inmutar, pero habrá otras personas sensibles como yo que se van a impactar con lo que el personaje, lo que le sucede, cómo es y cómo le trata la existencia a su alrededor y cómo acaba. Entonces, como dice Chimo, dormimos, sí, los dos, con múltiples personajes, pero no es tan curioso que estén en la cama o incluso vagando por casa muchas veces, ocupando el pasillo, la estantería y otros lugares comunes, sino que hay veces que toman el café con nosotros cuando vamos a desayunar o pasean a nuestro lado. Y es que la manera inspirativa de Chimo tenéis que saberlo, porque solo yo soy conocedora y os lo voy a desvelar. Los que estáis aquí en esta presentación tenéis muchísima suerte de saberlo, nadie más de aquí lo va a saber nunca, porque no tengo Facebook y no lo voy a publicar, fuera de mis palabras nadie lo va a oír. Y es que Chimo es un auténtico, utiliza el método científico, es un observador nato. Estamos tranquilamente, Arturo ahora va a ser Chimo transitoriamente, y ahí al lado está alguien tomando café, y yo noto, él es Leo además, es un auténtico felino, entonces acecha a las personas, y estás contándole algo de tu día cotidiano totalmente aburrido, y él de repente notas que alza la cabeza, como un león tal cual, lo podéis visualizar, agudiza el oído, se le suben las orejas, la mirada se le torna perdida y sabes que está acechando. Yo al principio, de verdad, esto es verídico, yo al principio de nuestra relación me enfadaba muchísimo, decía, bueno, ha abandonado eso que tan importante, esa sandez estúpida mía de mi cotidianidad, le estaba contando esto que es, y notaba que se había ido a la mesa de al lado o íbamos andando y se había transportado a la pareja de al lado que iba hablando. Y yo me enfadaba mucho. Luego empecé a observarlo porque él tampoco lo sabía explicar en qué pasaba eso. Entonces, a la vez que yo observaba eso, iba leyendo sus relatos que iba colgando en su blog, que me pasaba para leer. Claro, yo ataba cabos, decía, claro, es que está cogiendo los personajes, las tipologías, porque este es aquel idiota incauto que empezó a hablar en voz demasiado alta, vio lo estúpido que era, las tonterías que decía, lo misógino que se tornaba, y lo ha cogido, lo ha captado como una presa y lo ha llevado al relato. Y una vez en el relato, mezclado con la física, con la realidad, con la existencia, allí era ya despiadado. El león, despieza a la presa y la come. Y yo, que soy un alma piscis, una persona estúpidamente utópica a veces, siempre creo en la bondad del ser humano y que no debe ser comido, ¿no? Y entonces yo me gustaba, cuando leía los relatos, me daban desazón, me daban una inquietud porque quería saber al personaje. Y eso he de decir realmente que a mí me admira de Chimo, que es el personaje, si merece ser sentenciado, va a ser sentenciado y comido, ¿no? O sea, no lo va a salvar porque sí. Él entrega ese personaje a la pura existencia, al delirio, a su estupidez, a todo lo que le condiciona, lo que nos da la naturaleza humana mezclada con la realidad, y lo entrega a ello y no tiene piedad, ¿no? Y lo que pase ahí ya nadie lo puede frenar, ni siquiera el lector. Entonces, como
como lectores, cuando leáis ciertos relatos, como yo quizá, querréis salvar el enmerillado, la merilla así, del que le quiere disparar desde la azotea y avisarle de que huya. O como el relato de Elvira, le vais a decir al marido que por favor, que sepa que es que hay vacíos en la pareja que no puede llenar un pato. O en el relato de Azul, querréis decirle al personaje que cree que el mundo es totalmente un holograma bidimensional, que no es así, que el dolor es unidimensional y que está totalmente adherido a nuestro corazón y es soldable. Pero no os van a hacer caso, no vais a poder hacerlo. Entonces tenéis que ver la perspectiva de ser simples observadores. En la Antártida, donde se hacen los mayores experimentos científicos actualmente, los que experimentan son entrenados antes de ir para que sepan que no van a poder intervenir. Todos nuestros condicionantes morales y éticos van a chocar con los de la selección natural. Y cuando un oso se coma una foca, no vamos a poder salvarla. Aunque ella nos parezca y emitamos el juicio de que quién es el bueno y el malo y quién merece sobrevivir, no debemos hacerlo y no debemos actuar. Entonces, con los personajes de Chimo ni podéis encariñaros ni podéis aplicar prejuicios. Tiene que sucederle lo que su naturaleza, su delirio, su obsesión, su neurosis les lleve. Y eso, embrincado en la verdadera realidad de la selección natural de la vida, como el volcán que ha erupcionado casualmente esta semana en Guatemala, va a tener que dejar que eso suceda. Y cuando veáis como simples observadores que eso sucede sin poder intervenir, entonces comprenderéis que realmente así es como los estáis salvando, porque al dejarlos en su devenir, veréis que la vida misma les hará trascender, enloquecer o sobrevivir. Y eso es todo.